disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Señores, seguimos aquí en A Primera Hora con conversaciones delante y detrás de cámara. A veces las detrás de cámara son más interesantes y ustedes estarían felices de que se pudiera ver todo esto en vivo. Pero hoy hablamos de derechos, hablamos de defensoría del pueblo, hablamos de temas interesantes que usted como televidente, como ciudadano, como ente que participa del interés de las políticas públicas está ahí para ayudarnos a dilucidar junto con quien tiene que defender nuestros derechos, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por recibirme a cada uno de ustedes. Veo que estamos bien acompañados. Claro. Tenemos integrantes adicionales. Sí, no, Buque es parte del elenco. Parte del elenco. A veces quiere la silla de Lía porque él ve ese perfil, él se perfila como el grandote del equipo, pero ahí vamos. O sea, yo te decía, yo tengo a May y tengo a Yaco. Y Yaco fue rescatado. O sea, realmente había una familia que no lo podía tener. Y nosotros lo llevamos. Es un rescate. Y con Enrique se llevan sumamente bien. Lo único que Yaco es más tranquilo que May. Claro. Y May es más inquieta. Él sabe el bien que le produce eso a su familia. Sobre todo, te apuesto que cuando tú llegas a la casa, ¿qué tú sientes? Bueno, que tengo que recoger algunas cosas. Eso es parte, te ayuda a hacer ejercicio. Propiamente es la alegría, justamente la interacción del niño con los animales. Eso le da un concepto de la familia más amplia, pero al mismo tiempo sensibilidad desde el punto de vista de los animales. Y antes que comience la entrevista, debo mandar... Hace rato que empezó. No, que comience directamente, mandar un saludo a la esposa de Pablo Ulloa. Tuve el placer de compartir con ella, una persona tranquila, amable, sosegada. ¿Qué tú quieres decir de Pablo? Que Pablo con toda esta energía, ella se queda mirándolo porque ella lo disfruta a él. Ella se queda mirándolo, estábamos en una cena y ella tranquila, así conversando y Pablo con esta energía. Y ella, qué gran ser humano. Tú sabes que ahí está el equilibrio del ser humano. Sí. Claro, ahí está el positivo y el negativo. Pero eso está muy bien. Pablo, antes de los temas fuertes y actuales, ¿cómo va el proceso de la situación del canódromo y las personas que estaban siendo llevadas a la justicia? Es procesada. Mira, el día 24 de enero tenemos audiencia. En un principio quisieron descargar a la coronela, que era la jefa del entorno, y hago referencia a partir del principio de la libertad que tiene que tener todo ser humano y respetando como tal. Pero la supervisora del espacio era coronel de la Policía Nacional, adscrita a la DGCET. En un momento se logró, en caso de ello, una sentencia. Nosotros apelamos y estamos en corte. Tanto ella como todos los involucrados van a tener que, frente a la justicia, responder el por qué una agresión a un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Y eso tiene que significar para todos los servidores públicos que es hacer valer un principio básico de toda la constitucionalidad, y es el hecho de que la función pública es parte de los derechos que tienen los ciudadanos, de tener una buena administración pública, y cómo lograrla si cuando tú vas a ejercer las atribuciones que te confiere tu ley, eres agredido por el simple hecho que tú estás haciendo un proceso de fiscalización. Claro. Y termina siendo también un ejemplo para una sociedad que anda buscando casos donde el que haga lo mal hecho le repercuta las consecuencias que plantea la ley. Porque lo que sucedió ahí, lamentablemente sucedió, y lo digo más que todo pensando en las personas que me acompañaron, tanto los medios como los compañeros y compañeras que participaron en la fiscalización, y fue un proceso muy difícil porque estaba hablando de manipulación de armas de fuego, agresión física, vejación, humillación, y creo que es un precedente que se puede lograr para que la sociedad dominicana se dé cuenta que hay servidores públicos que sí quieren hacerlo de manera correcta y que existe un régimen de consecuencias. Pablo. Claro, pero antes de que tú hagas la pregunta, solamente decirte que alguien me dijo, en un comentario que hicimos en ese momento, sobre la bravuconería de la coronela, me dice, no seas tan dura con ella, que eso es un alma de Dios. Eso es un alma, tú no la conoces, pero eso es un alma de Dios. Digo yo, bueno, si así es que la voy a conocer, en las obras hablan más, sus hechos hablan más que las palabras, ¿verdad? Mira, Sí. y te quiero hacer un punto de inflexión. Si ustedes van No me digas que a te Naciones Unidas... ablandaron ya. No, porque, vuelvo y te repito, si es Pablo, Ajá. todo el que me conoce sabe que hasta un Mavi no hubiésemos bebido. Si me pide disculpas o lo que fuese, porque esto no es personal. Ahora, desde el punto de vista de defensor del pueblo, que es la institución que yo estoy representando y fue para la que me eligieron como titular por espacio de 6 años, yo tengo que hacer valer la institucionalidad
de República Dominicana y tengo que lograr una credibilidad y una legitimidad de una institución que es lo que estamos construyendo, esa magistratura moral. Y te ponía el punto de inflexión, porque si tú vas a Naciones Unidas en Nueva York, tú te vas a dar cuenta que hay un monumento de Mandela con los brazos arriba. Por eso yo nunca bajé los brazos. Estamos hablando de que ella salió con un palo de golf, estamos hablando de que se manipularon armas de fuego, estamos hablando de que incluso el señor que manejaba el dron tuvo que salir porque fue en ese sentido encañonado. Pero lo importante aquí es el final. Y el final tiene que ser en apego al debido proceso y el régimen de consecuencias que corresponda que así sea. Pablo, primero felicitarte por la labor que vienes desempeñando frente a la Defensoría del Pueblo, porque he participado de algunas actividades y la verdad es que había un desconocimiento más amplio antes que ahora de lo que es la Defensoría del Pueblo. Pero tengo que hacerte la pregunta porque todavía hay personas que no conocen qué es la Defensoría del Pueblo, cuál es el espíritu de la Defensoría del Pueblo y qué busca, ¿no? En esencia, este órgano que es constitucional y que tiene un mandato y un deber constitucional que cumplir con el tema de los derechos que son inherentes a los seres humanos. Entonces, para que nos Ahí yo voy a comentes. aprovechar y voy a hacer un poco de pedagogía social, que me corresponde, porque es así. Incluso la encuesta que nosotros hicimos el año antepasado, porque el pasado presentamos el Informe Nacional de Derechos Humanos por primera vez en República Dominicana, esa primera encuesta arrojaba que casi el 60% de los jóvenes de 18 a 24 años que están en el último quintil, el quintil más pobre, no conoce sus derechos. Entonces, a partir de esa realidad, yo te quiero significar lo siguiente. Si yo lo fuera a definir desde el punto de vista de ese Estado social y democrático de derecho que habla el artículo 7 de la Constitución, el defensor del pueblo tiene un mandato, que es garantizar la buena administración pública para con ello los derechos fundamentales. Espérate, repite eso. Tienes un mandato que es Garantizar la buena administración pública para con ello los derechos fundamentales. garantizar la buena administración pública. Para con ello los derechos fundamentales. ¿Y por qué? Ajá. Cuando tú defines ese Estado social y democrático de derecho del artículo 7 y el artículo 8 de la Constitución te habla que la función del Estado es preservar la dignidad humana, el desarrollo integral, los derechos fundamentales, hay dos elementos básicos que todo Estado tiene que tener, que son los bienes y servicios que te corresponden como ciudadano. Esos bienes y servicios, ese delivery, como lo llaman los norteamericanos, es lo que debe ser preservado por la administración pública en un concepto que es cumplimiento gubernamental o government compliance. El defensor del pueblo, ese es su rol. Es que la administración, cuando cometa un error por incapacidad, por negligencia, por omisión, por desconocimiento, pueda resarcir ese error y que ese derecho sea preservado. Por abuso de poder, por insensibilidad, por arrogancia, por petulancia. Por arrogancia también. Por arrogancia. Y Entonces, cuando está todo junto, no es un cóctel. eso se llama un combo. ¿Qué punto por uno? Un agrandado. ¿Qué pasa? Que esa buena administración es la que significa esa educación de calidad, ese régimen hospitalario donde te permite tener una atención temprana o primera atención que te pueda direccionalizar a especialistas, que te garantice los medicamentos que tú correspondan, sea que exista por el sistema de seguridad social, que es una ley y está preservado como derecho fundamental en el artículo 49, o sea porque ya tú fuiste al servicio privado, sea la parte del transporte, sea el parte de vivienda. Todos son derechos fundamentales y como nosotros nos caracterizamos, según nuestra Constitución, y filosóficamente hablando seríamos un Estado socialdemócrata, se supone que se tiene que basar en 5 o 6 ejes, lo que giraría todo el desarrollo integral del ser humano. Por eso el defensor ha tratado de darle un sello particular y ha integrado aspectos de una administración pública moderna, un concepto más cercano al ciudadano, tratando de traer lo que planteaba la Constitución del 10 y significando un trabajo mancomunado con el otro órgano que está para los derechos, que es el constitucional, el Tribunal Constitucional. Por eso las sentencias del Constitucional que no fueron cumplidas, nosotros hemos logrado que se ejecutan algunas, hemos mediado para el cumplimiento, por eso el enfoque tan vehemente en la Constitución animada para enseñar lo que es la parte de la Constitución para niños y niñas adolescentes, el decálogo de derechos, de deberes, por eso esa amalgama de actividades con diferentes stakeholders, ese programa de formación de más de 15 títulos que nosotros hemos podido construir
más otras iniciativas que han ido poco a poco. La experiencia con también invitados internacionales, como el caso de mi colega Verónica. Verónica Fumanal, incluso Verónica Fumanal, Dios mediante, este año volvería, porque Verónica, que fue la presidenta de Comunicación Política de España, una gran amiga, va a poner a circular un libro sobre el liderazgo. Y Verónica vino para una iniciativa que para nosotros es muy importante, que son las mesas de lideresas. Nosotros trimestralmente habilitamos un espacio para que las mujeres tengan en el Defensor del Pueblo un espacio que puedan lograr articular necesidades, pero también poder traer invitados internacionales. Y esas son de las ventajas de haber sido presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que me tocó serlo por espacio de 2 años, en un mandato de mis propios homólogos, mis colegas que me eligieron para poderlo dirigir. El defensor de los defensores. El defensor de los defensores. Interesante. Entonces, me tocó, por ejemplo, en Ecuador, con la situación que está pasando con cárceles. Yo lo había visto anteriormente con Walter, el defensor, que lo había visto incluso de situaciones en las mismas cárceles donde asesinaban a los privados de libertad, lo cortaban y lo quemaban. El caso de las cárceles allá aguerrido, Guatemala tiene una característica por igual. He visto realidades en El Salvador y en el mismo Honduras, y eso me ha permitido ver una realidad latinoamericana muy profusa. Mire, Pablo, yo te quiero felicitar primero por ese tema que tú has hecho y has ido construyendo institucionalidad al tema del defensor del pueblo, y con un tema que vi interesantísimo, que fue el informe, que fue en diciembre del año pasado, que se dio a conocer, que es el informe de derechos humanos en la República Dominicana. Así es. En este informe hay muchos temas interesantes, pero hay algo que sale, que la salud y la integridad son los derechos más vulnerados. Y no solamente lo dice, lo enuncia, sino que te especifica, por ejemplo, la salud por el tema del seguro médico, de las pensiones. Si tú pudieras darnos un panorama rápido de todo, además de eso, que el tema de la integridad por la policía y la vejación hacia los ciudadanos de sus derechos, pero una panorama rápida para el que está viendo, pueda saber qué cosas alumbró ese informe. Mira, antes de hablar de los indicadores o de los resultados, o de indicadores de resultados, quiero explicar un poco la metodología para que entiendan la robustez de estos datos. Nosotros hicimos a nivel regional consultas, hicimos una encuesta nacional, metodológicamente hablando, igual como se debe de hacer, con su muestra, la parte de la varianza, todos los elementos, la estratificación. Hicimos análisis de metadata, hicimos análisis de hemeroteca e hicimos consulta con los proveedores, o sea, la estaticidad, las instituciones del Estado. ¿Qué significó ese índice? Primero, que el derecho que más es vulnerado en República Dominicana es la salud. La institución que más vulnera el derecho del ciudadano es la Policía Nacional. Y el lugar donde más violaciones de derechos existen es en los destacamentos, o que la percepción del ciudadano está enfocada ahí. Desde el punto de vista de la salud, es importante significar que luego de este proceso eleccionario, y mira que estaba un candidato acá, tendremos que abocarnos a un proceso de reforma del sistema de seguridad social en República Dominicana. ¿Será necesario? Es necesario. Imperativo. No es por un tema de la discusión o la dicotomía, ARS, AFP, sino que, y ahí quiero profundizar un poco, cuando se conceptualizó la Ley de Seguridad Social en el 2001, que se operó en el 2002, se hicieron 2 modelos, un modelo colombiano de prestación de servicios de salud y un modelo chileno de pensiones. Se pasó de capitalización individual, de colectiva a individual, y eso ha hecho una serie de características que la misma ley prevía, pero no se ha podido operativizar. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de seguro: el subsidiado, contributivo y contributivo subsidiado. Si tú te das cuenta, las políticas expansivas del seguro de salud público lo que han hecho es que menos personas se formalicen en la sociedad dominicana. Por eso tú tienes casi un 60% están en el régimen subsidiado, y la informalidad en impuestos sobre la renta ronda el 57%. ¿Para qué formalizarme si ya yo tengo preservado el derecho a la salud? La lógica del Estado debiera ser justamente que todos paguemos en proporción a lo que yo estoy generando, para que todos gocemos de los beneficios de tener derechos. Derecho a la educación de calidad, derecho a la salud de calidad, opciones para vivienda, transporte de calidad
y un empleo digno con ingresos remunerativos. Y discúlpame, Pablo, es algo así como lo que se está haciendo con el Medicare en Estados Unidos, que todas las personas que residen en territorio norteamericano a partir del día 17 de este mes tienen que pagar el Medicare $10 para la asistencia en cualquier centro de salud. Y te explico, y voy un poco más lejos, y ahí me permiten, desde el punto de vista politológico o filosófico, el lawfare y el welfare, que son los conceptos del estado de bienestar que se plantean. Tú tienes una concepción totalmente libre, que es el lawfare, donde el estado es pequeño, y tú tienes el Medicare con esa característica. Inglaterra y otros países que son eminentemente más capitalistas, se pudieran llamar así, o más libertarios, o la parte del welfare, que es un estado robusto que te prevé y te preserva y te proporciona todos los bienes y servicios sobre la base de los derechos. La ley de seguridad social lo que te plantea es justamente que tú vas a tener un estado robusto que te va a garantizar lo básico y que va a tener un componente privado con las AFP y la ARS que te van a permitir tener acceso a la salud y tener acceso a la pensión. ¿Qué pasa? Al tener un nivel de informalidad tan grande, el per cápita nunca va a ser suficiente para poder cubrir más. Ahí entran discusiones desde el punto de vista económico, de cuánto gana esta institución o la otra institución. Y aquí yo lo tengo que ver desde el punto de vista del derecho. Quizás si yo estuviese en otra esfera, pudiera verlo con otras características, pero yo tengo que tratar de preservar que todos los dominicanos y dominicanas tengan la mayor cantidad de derechos garantizados y al mismo tiempo que el derecho sea del mayor nivel. Por eso es tan importante que la ley de seguridad social nosotros lo veamos de una manera holística. Sobre todo el tema de salud, que es un derecho fundamental e inherente. No, y si tú te pones a dar cuenta, la ley planteaba que tú tienes que tener el acceso primario con atención. Sí. Entonces tú tienes 2.000 centros de atención primaria, pero nada más 600 farmacias del pueblo. Ahí ese indicador te está dando a entender que tú vas a tener médicos de familia, quizás no, pero vas a tener acceso a la salud con un costo de bolsillo muy alto. Porque aunque yo te estoy preservando el derecho a los medicamentos, me tengo que trasladar. Y esto no es una crítica, gracias a Dios, a ningún partido, sino que yo tengo que ver como sistema. Entonces, bajo esa lógica, ahí tú tienes un primer indicador que cualquier elemento de planes de gobierno y luego del proceso eleccionario tenemos que analizar. Desde el punto de vista de pensiones, nosotros tenemos que saber que hay una población que va a ingresar en pensiones y tiene un primer elemento que le puede coartar el derecho a la salud. Pensiones te quitan el seguro de salud que tú tienes. Entonces tú tienes que generar otro seguro de salud en el momento más vulnerable de tu vida. Entonces hay dos elementos. Tercer elemento, el tema de los especialismos. Se supone que cuando tú llegas a un especialista, seguro que te cobra un especialista. Tú pasaste de un médico general o un médico de familia que te refirió. Un médico de intervención primaria. Sí, de familia se utiliza mucho en algunos países, internista en algunos casos, médico general, lo que tú quieras. Esa referencia te va a generar de alguna manera que te cubra tu seguro. Pero cuando tú vas de manera directa, tú tienes que pagar un copago. Y el copago es alto y no es fiscalizable. Entonces, desde el punto de vista del sistema, tú tienes que generar una mancuerna entre impuestos sobre la renta y la seguridad social para que el sistema sea sostenible en el tiempo y que se aumente la cantidad de medicamentos que te cubro, el porcentaje de cobertura que te estoy dando y al mismo tiempo el internamiento. ¿Para qué? Para que yo pueda preservar el elemento más básico. Sin salud no tengo desarrollo. No hay forma de tú moverte sin salud. Y aunque aquí la quieren poner en segundo lugar, sin salud usted no va a educarse. Sin salud usted no puede trabajar. Sin salud usted no puede hacer nada. El que tiene bloqueada su salud, el que tiene impedimento porque algo le adolece en la salud, no se puede mover para nada. Y el hecho también de que las aseguradoras no quieran contratar ciertos especialistas. Por ejemplo, los psiquiatras, las aseguradoras no lo contratan. Entonces, ahí entra una cobertura que te planteaba. Por ejemplo, las enfermedades de salud mental. Cuando nosotros llegamos, activamos en el Consejo Nacional de Seguridad Social y se pudo ampliar el porcentaje que te cubre. Ahora, hay elementos de la salud mental que no son cubiertos. Nosotros hicimos un estudio que el 70% de las personas entrevistadas habían vivido momentos de ansiedad. Fue post-COVID. Sí, claro. Pero ahora bien, ese nivel de estrés y ansiedad no todos lo podemos manejar bien. Por eso la salud mental, que es un tipo nuevo de elemento a considerar desde el punto de vista de los sistemas de salud,
tienen que tener un tratamiento más amplio dentro de la ley de seguridad social, porque de ahí se te desencadenan muchos elementos que tienen que ver incluso hasta con la violencia. Exacto. Entonces, Y el Consejo de Seguridad Social, que juega también un papel fundamental dentro del sistema de salud, porque muchas veces las sentencias que emana el Consejo no son cumplidas tampoco por la ARS, que es un Otro grave componente problema. importantísimo y genera un grave problema porque atenta a derechos. claro, y incluso la semana de arriba, yo tengo pendiente una reunión con el gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social, porque no solamente el elemento de las resoluciones, sino que la misma ley de seguridad social, a su vez, le genera una situación misma al Consejo, que es el veto. Entonces, tenemos tres grupos, los empresarios, los sindicalistas, el Estado, que se tienen que nuclear dentro de un órgano de gobernabilidad, de democracia, pero basado en análisis, en este caso econométrico, porque al fin y al cabo termina siendo una sostenibilidad en el tiempo. Entonces tú tienes que tener cálculos actuariales y tienes que tener una serie de elementos. Y sí existen mejoras que se pueden hacer, pero también hay elementos que están limitados por la misma ley y eso es un elemento que tenemos que ver, igual que la fiscalidad del Estado. La fiscalidad del Estado, una vez concluya el proceso eleccionario, que es los ingresos y egresos, pero también la modernización del Estado. Porque fíjate que tú planteabas el tema de Estados Unidos con el lawfare. O sea, ¿cómo es el Estado que yo voy a tener? Esa modernización del Estado que veía, por ejemplo, Elías en su formación en Barna, es en algunos casos incongruente con el tipo de Estado que yo tengo. Que tengo superposición de instituciones que me están generando de alguna manera costos, reducción de servicios y al mismo tiempo una confusión de actores que me mella ese estado de bienestar que tengo que significar. Yo me voy a otro tema que va... Hay algo que quedó en el aire. Sí, porque hay porque quedó el tema de la pregunta de la salud, pero entonces también está el tema de la integridad. Voy a eso. Y es muy contraproducente Y la inclusión. que donde te tengan que proteger, el dominicano entienda que es donde más se vulneran sus derechos. Te voy a decir otro también donde se están vulnerando derechos. Voy ahora al segundo punto, del informe. que decían. Mira, cuando hablamos de reforma de la policía, hay que ser muy acucioso. Lo primero es que tú no puedes tener una reforma de la policía teniendo las cárceles a un lado. Todo proceso de seguridad, de convivencia y de lo que tiene que ver con control interno, tiene que partir de cuáles son las características de mi privado de libertad. ¿Por qué delinquieron? ¿Qué le hizo delinquir? ¿Cuál es el tipo de crimen que ellos cometen? ¿Por qué? Y caracterizarlo. Incluso hay países que son tan avanzados que lo tienen organizado las cárceles según el tipo de crimen, para no mezclar los crímenes de cuello blanco con lo de sangre y ese tipo de elementos. Caracterismo normal con narcotráfico. Con narcotráfico tú no lo puedes hacer porque se están mezclando factores que a la larga, cuando salgan, te van a activar otro tipo de crímenes que tú no tienes ni siquiera categorizado y más profundizado. Ahora, esa reforma de la policía, por eso traigo las cárceles, porque ahí tú tienes en la policía tecnología. Si tú no tienes body cam y no tienes cámara en las patrullas, el proceso de auditoría del debido proceso va a estar sesgado. Por lo tanto, una reforma sin tecnología en cuanto a video y sin interconectividad es básico entre la Procuraduría, Ministerio Público, Poder Judicial y lo que tiene que ver con la Policía Nacional para que toda la información quede en un solo sistema. Si tú no tienes formación en el manual de uso de fuerza, significando casos particulares como, por ejemplo, las personas que son adictas, tú no le puedes dar un tratamiento como una persona normal. El que tiene un proceso de esquizofrenia, por ejemplo, en un ataque catatónico, te va a generar una situación que tú no estás preparado como policía para manejarlo. Y la parte salarial impacta directamente. Ahora, con esa policía caracterizada en esas 5 herramientas, tú puedes hablar de una real reforma, lo cual no se da en los barrios. Por eso tú ves jóvenes que son inmediatamente abordados por la policía y se asustan. O el caso, por ejemplo, de la carcelita que nosotros pudimos cerrar junto con Defensa Pública en Santo Domingo Oeste, que se llamaba, la carcelita le decían, era Villa Colina, donde tú tenías en un sótano de un destacamento casi 240 personas, donde el espacio estaba hecho para 45 personas. Tenía 240. Y tú tenías 240 metidos en una cárcel general. Nada más 200 de más. Y en un espacio adicional que era un VIP que pagaban adicional como siempre. Incluso esa alerta la dio un diputado, tocayo tuyo Elías, y el mismo fiscal.
Se activó el proceso defensorial en cuanto a la fiscalización, se logró las resoluciones con la Dirección de Prisiones, se pudieron ubicar unos 52 ese sábado, y luego se activó un proceso legal y terminamos cerrando la cárcel por las condiciones. Se habilitó un espacio cerca y ahí están entonces los privados de libertad. ¿Cómo se hace el proceso de la Defensoría del Pueblo? Si alguien ve alguno de los elementos que tú mencionas, ¿lo puede hacer y tiene que ir a depositar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo? No, nosotros gracias a Dios hemos generado también una reforma, una transformación con un perfil más tecnológico, más moderno. Nosotros tenemos la aplicación, tenemos la página web, tenemos las redes sociales. ¿Y tiene los medios de comunicación? Sí, incluso nosotros tenemos un data warehouse que nos permite hacer monitoreo. ¿Podemos hacer una denuncia pública ahora? Claro que sí. Ok, mire, esta mañana hicimos la denuncia de una funcionaria pública, se llama Zoila María Cedeño, está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería. Ella es consejera ante la Embajada de República Dominicana en Argentina. ¿La puedes ver ahí? ¿La ves? Sí. Esta señora dejó perder a su perro por negligencia, tenencia irresponsable, el 25 de diciembre aproximadamente. Una rescatista, una niña lo rescató primero, no lo dejaron tener en la familia, duró 2 días en la calle y lo volvió a poner, le dijo a todos los animalistas, hay un perrito perdido en Punta Cana, en una villa totalmente cercada, donde si usted denuncia lo iban a encontrar. El 2 de enero, míralo ahí el perrito, aparece el perrito, y la fundación que lo tiene, Cat Cana Foundation, dice, nosotros lo tenemos, la señora llama, no pregunta por el perro, si está en buenas condiciones, ¿dónde está? Devuélvanmelo. Sí, pero hay una clínica veterinaria que hay una factura. Y la respuesta ante la factura fue demandarla o amenazar de demandarla penalmente por haber secuestrado el perro. Abuso de confianza, arrogancia y demás. Pero hay un video, señor director, que logramos tener de la funcionaria tratando de amedrentar al fiscal para que pongan un certificado de entrega, lo que ella quería. Lo tenemos el video, señor director, ahí. Para que usted vea, defensor del pueblo, esta señora ahí en ese video le está diciendo al fiscal, ¿verdad? Yo quiero leerlo, el documento. Mire, si ella tiene el perro salvado, yo quiero que usted vea el informe de ese perro que dice el veterinario, si dura un poco más no estaría vivo, ¿verdad? Ella dice, yo quiero que usted le ponga tal y tal cosa porque ella lo sustrajo y se quedó con el perro. En vez de decir, me salvó la vida, gracias. Todo por no pagar una factura. ¿Cómo podemos proceder ante esto? Porque la demanda va por la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, pero me gustaría saber cómo nosotros procedemos ante el defensor del pueblo, ante esta vejación, abuso de poder y arrogancia de una funcionaria pública. Mira, existe una ley que preserva la integridad de los animales. Indiscutiblemente ahí se activa una procuraduría de animales, incluso saliendo de aquí voy a llamar a la fiscal que le corresponde, que es una persona sumamente diligente. Entonces, a partir de que la fundación haga el proceso que corresponda. Oh, ya la magistrada me escribió temprano. Bueno, Rosana Reyes, parece que le llegó el mensaje, la procuradora fiscal, y ya me dijo, dime dónde es. Por eso te digo que con eso no tenga duda alguna. Rosana es de los profesionales más íntegros y diligentes que Pero tiene del defensor del pueblo, ¿qué podemos tener? No, en el caso, seguimiento. Porque, por ejemplo, esta funcionaria no debería seguir en sus funciones, haciendo uso de poder vejatorio de... Lo que pasa es que ahí la ley del defensor del pueblo, claro, nosotros podemos escalar siempre y cuando sea un acto dentro de la administración, es un elemento privado, pero ahora... Pero diciendo usted no sabe quién soy yo. No, porque indiscutiblemente esa es parte de la actitud que uno trata como servidor público de que nunca suceda. Ese es el funcionarismo o los pescuezos largos que siempre aparecían, que don Juan lo significaba. Ahora, desde el punto de vista del seguimiento, siempre el defensor del pueblo tiene esa ventaja que puede activar el seguimiento. Ahora, cuando ya es judicializado, ya el defensor tiene que entrar en otro plano según la ley, porque ya el Ministerio Público se apoderó como persecutor, en este caso de la sociedad, y ya lo que uno hace es darle seguimiento continuamente para que el debido proceso se pueda garantizar. Y yo, la pregunta que tenía antes de esa, era otro de los temas que está anidado, que dicen los defensores públicos, que no es el defensor del pueblo, los abogados de oficio, que hay más de un 60%. ¿Cuánto era? De casos que son un de medida de coerción, más de un 70. Sí. ¿Qué tiene el informe de los derechos humanos? Nosotros hemos trabajado mucho con defensa pública. Indiscutiblemente, una de las críticas más vehementes que nosotros hemos hecho a la operatividad del sistema de justicia de República Dominicana es la alta incidencia de la prisión preventiva. No es posible que personas